La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según requerimos hoy, Señor, que nada te lo impida, trasciende nuestra mente, nuestros sentimientos, Señor, y háblanos, por favor, bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a una introducción, hermanos. Estamos estudiando el escrito, el libro, el especie de ensayo teológico a los hebreos. Estamos en el capítulo 12 ahora, que es un pasaje que hace alusión al anterior, al que leímos, donde están los héroes de la fe. Vamos a esta introducción, por favor. Cuando nos toque leer el texto con la hermana, leámoslo junto con ella, por favor. Adelante con la introducción. El Señor dijo a sus primeros discípulos: ¿qué buscan? Ellos habían dejado a su maestro Juan el Bautista y habían comenzado a seguirlo a él. Pudo haberles preguntado: ¿qué se les ofrece? ¿Cómo puedo servirles? Sin embargo, los confrontó con una pregunta trascendental que todo ser humano debe enfrentar y que puede traducirse de diferentes maneras. ¿Qué persiguen? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué viven? ¿Por qué estarían dispuestos a morir? La pregunta es de lo más importante porque lo que buscamos se convierte en nuestra meta y la meta define nuestro andar. El Señor también dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. El pasaje que estudiaremos hoy nos desafía a correr con esfuerzo sabio la carrera de la vida, y bendito sea Dios, también nos presenta la meta que debemos buscar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de este documento a los hebreos nos presenta una elocuente metáfora que usa el deporte, una carrera de fondo de la época, para ilustrarnos lo que significa ser un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. En la ciencia y en la teoría del deporte se habla de la gran importancia que tiene el establecimiento y la visualización de una meta por parte del deportista o corredor como un elemento fundamental en la motivación, la planificación estratégica y la mentalidad competitiva. La meta no solo es un punto de llegada, sino un faro que guía el esfuerzo y la disciplina de los atletas. Aquellos que saben visualizar sus objetivos con claridad tienen mayores probabilidades de alcanzar el éxito, tanto en el deporte como en la vida. Mi entrenador en las carreras de 100 metros planos me decía insistentemente: concéntrate en la meta, mira a la meta, no la pierdas de vista y sigue corriendo. Basado en la palabra de Dios, he aprendido algo más importante. No gana el que corre más rápido, sino el que tiene la mejor meta. Leamos la primera parte del pasaje y reflexionemos en lo que significa este desafío. Leamos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12 del 1 al 3. Los testigos a los que se refiere esta palabra son los héroes de la fe de los que nos ha hablado en el capítulo anterior. Cada uno de ellos vivió diferentes experiencias y realizó hazañas que nos dejan una huella de vida extraordinaria. Hagamos un ejercicio tratando de señalar por lo menos una cosa de cada uno de ellos. El principio de Abel: adórale de verdad. El principio de Enoc: camina con él. El principio de Noé: obedécele y haz lo necesario para no ser destruido. El principio de Abraham: cree en él, en esperanza contra toda esperanza. El principio de Sara: ríe y espera en él con paciencia. El principio de José: síguele a pesar de las dificultades. El principio de Moisés: sostente viendo al invisible y dirige a otros a la libertad. El principio del Mar Rojo: que nada nos detenga para cruzar la vida con su poder. El principio de Jericó: destruyamos el mal en su nombre. El principio de Rahab: únete al plan de Dios. El principio de Gedeón: deja que él te dé la victoria. El principio de Barak: atrévete a luchar por él y con él, no seas cobarde. El principio de Sansón: obedécele aunque sea lo último que hagas. El principio de Jefté:
Lucha con Él y por Él con entrega total. El principio de David. Cántale con un corazón íntegro. El principio de Samuel. Sírvele desde joven. El principio de los profetas. Proclama su palabra. Todos estos eran hombres comunes. Ninguno era perfecto. Algunos cometieron pecados muy graves, pero como se dice de Moisés, se sostuvieron como viendo al invisible. Es decir, que no realizaron lo que realizaron por sus fuerzas, sino por la meta que perseguían, por aquel en quien creían, por aquel a quien adoraron y obedecieron. El autor o la autora de este documento nos aclara el factor común que hay entre ellos y nos exhorta a hacer lo mismo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Leamos una segunda parte del pasaje para entender mejor la enseñanza. Leamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, del 4 al 11. Se trata de una carrera, así que corramos con Cristo como carrera y no dejemos de ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos con Cristo como carrera y no dejemos de ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Le puse este nombre Cristo como carrera porque ese es el título de un canto que me sé, que yo compuse, por cierto, para una actividad de deportes juveniles, Bautistada se llama en Chihuahua, y me gusta esta idea de tener a Cristo como carrera. Él es mi carrera. Lo dijimos hace poco también en un estudio que tuvimos todos juntos. Hermanos míos, este pasaje, por supuesto, que hace alusión al anterior y nos enseña algunas cosas muy importantes, y como ya hubo una introducción, vamos directo a las enseñanzas. Primera enseñanza, una mirada al pasado para ser animados. O sea, digan conmigo la frase de abajo, no desmayemos. El versículo número 1 plantea la idea central de esta enseñanza. Léanlo conmigo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, nos va a decir algo que tiene que ver con lo anterior, con los héroes de la fe, con los que corrieron la carrera mirando al invisible, y nos hace una comparación con ellos y nos dice son tus testigos. Debo decirles que existe una metáfora, un paralelismo muy común entre los predicadores. Yo escuché un sermón muy largo sobre ese tema y he predicado también y he enseñado eso, porque es muy fácil tomar la idea de la carrera, que debo decirles que la palabra carrera también significa lucha, en realidad significa competencia. Pablo pudo haber estado señalando un asunto de carrera, de velocidad o de fondo, que en aquella época no había carreras muy largas. La más larga carrera podía ser de unos 3 kilómetros en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Corintios o en los Juegos Romanos, porque había ciudades en donde se hacían esos juegos que ahora nosotros llamamos olímpicos, y resulta que las carreras no había de fondo así de 42 kilómetros, no había eso, había carreras de velocidad y algunas de poquito fondo y luchas, pero se le llamaba a todas competencia. A todas se le llamaba con la idea de carrera. Y es muy común hacer un paralelismo y decir que estamos en el estadio, ustedes y yo, compitiendo contra un gigante o compitiendo contra algunas otras personas en una lucha o en una carrera, y que los espectadores son esta grande nube de testigos. Y existe una idea común de los predicadores que decimos que cuando estamos siendo vencidos o estamos perdiendo, nos sentimos decaer, podemos mirar a las gradas y ver ahí a Enoch y decirle a Enoch, voy a ganar, ¿cómo la ves? Voy bien. Y que Enoch nos dice, sigue adelante, vas a ganar. Es típico hacer esa alusión. Cada uno de estos testigos que ya pasaron por donde yo estoy pasando, me dirían, adora, cree, espera, lucha, síguele, según las enseñanzas que vimos. Por cierto, ¿notaron la
la circunstancia de cada uno de los héroes de la fe. Por ejemplo, ¿saben por qué dijimos de Barak que debía luchar a pesar de atreverse a luchar y no ser cobarde? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Barak dijimos el chisme de que no debía ser cobarde? ¿Alguien se sabe su historia? ¿Sí? ¿Sí hay quiénes? ¿Por qué? ¿Alguien me dice? ¿Sí, hermano? Porque buscó la ayuda de una mujer, exactamente, la jueza de ese momento, le dijo, va conmigo, dijo ella, está bien, voy a ir contigo, pero se va a decir de ti que ganaste porque te ayudó una mujer, que eso era un oprobio en aquella época. Y algunos aquí muy machos dicen, y en esta también, pastor, pero lo van a fusilar las feministas, ¿verdad? Sí, ¿y por qué dijimos aquí que Sara ríete y espera en Dios? ¿Por qué dijimos eso? Sí, ¿saben por qué, verdad? ¿Por qué? Porque se rió cuando le dijeron que iba a caer embarazada a los 90 años. Volveré a tener deleite con mi marido, dijo ella. Y sí volvió a tener, porque sí, no nació por gracia y obra del Espíritu Santo en ese caso. ¿Y por qué de Sansón? Que obedece a Dios aunque sea lo último que hagas. Murió al obedecer a Dios, ¿verdad? Sí. Y digo esto porque, fíjense, el tipo de fichitas que eran ellos. Porque ustedes se sienten, héroes de la fe. Sí. Porque es Cristo en ellos, en realidad. Perfectos no eran, ya lo dijimos. Muy bien, es muy común hacer eso, entonces esa alegoría y decir, pues estoy en la batalla y les pregunto a los héroes de la fe que si voy a ganar y me dicen, sí, tú síguele. La enseñanza es clara entonces. Para correr la carrera que tenemos por delante, la carrera de la vida, necesitamos echar un vistazo al retrovisor para ser animados por los que ya pasaron por aquí. Eso lo había enseñado yo hace algún tiempo y me gusta decir retrovisor, porque hermanos míos, los cristianos vamos hacia adelante, no volteamos. Si acaso vemos el retrovisor. ¿Sí me explico? O sea, no miramos atrás. Pero de vez en cuando, yo digo que leer la Biblia es ver el retrovisor. ¿No es cierto? Porque estoy viendo algo que pasó antes, valores y principios que establecieron antes, y eso me ayuda a seguir adelante, y entonces me animo porque dice que no nos animemos. Es que puede querer decir esto de mirar el retrovisor o de echar un vistazo al pasado, puede querer decir tres cosas: recordar las enseñanzas que hemos aprendido, usted y yo hemos aprendido cosas. Estoy seguro que usted, ¿cuántos aquí no nacieron en cuna cristiana, sino que se convirtieron así con todo ramas, como yo, fueron bajados del cerro de la inconversión a palos? Estoy seguro que usted incluso en su anterior experiencia religiosa obtuvo enseñanzas. ¿Cierto o no es cierto? O sea, también allá recibimos enseñanzas, ¿sí o no? O sea, no todo fue malo allá, hay cosas, aprendimos. Eso es echar un vistazo al retrovisor, recordar las enseñanzas que hemos aprendido, recordar el ejemplo de quienes nos han precedido. Es maravilloso tener ejemplos, es bueno ser admirador. Hay gente que no admira a nadie admira. Todos tienen pero todos tienen algo negro. Tú le dices algo bueno de esa persona, pues yo sí, pero yo le sé algunas cositas. ¿Y qué te importa? Pues de ti te sé más cositas todavía y no ando de chismoso. O sea, hay gente que no admira a nadie. Es maravilloso tener ejemplos de quienes nos han precedido, cosas buenas, cosas magníficas que nos han dado. Yo les he contado aquí de mis maestros del seminario, y les he contado de maestros que eran calvinistas y de maestros que eran liberales, y yo no soy ni calvinista ni liberal. Soy Gilberto Gutiérrez, pero, o sea, les he contado de Pedro Larson. Él no era ninguna de estas dos cosas. Les he contado que yo decía, junto a él no quiero estar mucho tiempo, porque no va a hacer que venga Cristo y me quedo. Porque si uno será tomado y otro dejado, me quedo. Por eso me juntaba con Jorge Yescas y Uriel y otros amigos míos. ¿Me están oyendo? Porque con ellos sí me iba fácil yo, o sea, estoy bromeando, esto no es teología sana. Pero el hermano Pedro Larson, sí les platiqué que lo dibujaron a él en el pizarrón. Y no solamente no nos regañó como el anterior, que nos regañó porque me han dibujado a mí. Y él lo dibujaron a Pedro sin dedo, porque tenía un dedo mocho. Se lo mochó a alguien. Y cuando vio el dibujo dijo, qué lindos ellos, expresándose pictóricamente. Yo dije, este tipo no está aquí, está en el cielo. Este tipo está volando del suelo. Está más allá del bien y el mal. Le importó un comino que lo dibujamos. Está feliz, y para borrarlo nos pidió perdón. Perdón, hermano, voy a borrar su obra de arte. El otro nos regañó porque me han dibujado a mí, y este nos pide perdón porque va a borrar el dibujo de él. Yo dije, esto es santidad, esto en serio es santidad. ¿Cómo no tener gente de esas? Ahora, ese hermano, por cierto,
se le quemó su casa ahora en los incendios allá en California. A Pedro Arano sin esposa, se le quemó la casa entera, toda, se les perdió. Tuvieron que salir corriendo y se quemó la colonia entera. Supieron de estos incendios, esas cosas que causaron el progresismo ahí del gobierno, que quitaron el dinero a los bomberos y quitaron el dinero a los bosques para quitar las hierbas y demás, y dieron el dinero para que hicieran obras de teatro defendiendo las ideologías. ¿Sabían ustedes que esa es la razón? O sea, dieron el dinero, en vez de dar el dinero que daban a estos departamentos, dieron el dinero a una institución supuestamente que defiende la identidad de género, y se gastaron millones haciendo obras de teatro y desfiles. Y eso pasó, por si no sabían, así fue. Y al hermano Pedro se le quemó su casa. Y era un maestro bien lindo, pero así como que muy dinámico en la clase. No, uno tenía que esforzarse por no... ¿Sí me explico? Porque no era así como dinámico y demás como Guy Williamson, otro maestro, aquel que les dije que se cayó un día en pleno salón y siguió dando clases. Y entonces interpreta la Biblia, dijo desde el suelo. Tener héroes a los cuales admiras, aunque no son perfectos, es maravilloso. Y eso es mirar al pasado. Eso es mirar a Jesús, mirar lo que ha hecho Jesús en la vida de otras personas, y también significa recordar las luchas y victorias que ya hemos experimentado. Ahora, hermanos, porque usted y yo hemos experimentado luchas, ¿cierto o no es cierto? Y ahí están haciendo eco, y le echamos un vistazo, y me acuerdo de esa ocasión y sigo adelante, porque no estoy mirando atrás, estoy mirando adelante, pero he hecho un vistazo. Podemos decir que se trata de la experiencia de la fe, la esperanza y el amor en Cristo. Sin embargo, hermanos míos, no podemos perder de vista algo. El autor de este documento nos dice en este capítulo 12 que echemos un vistazo al retrovisor, porque nos dice teniendo tan grande nube de testigos. Y hace alusión a esos que ya mencionamos algunas de sus hazañas. Pero en este capítulo, él nos habla de alguien más. Nos habla de otro héroe. Nos presenta otro héroe. Ya presentó desde Abel, desde Génesis hasta Josué 6, están estos héroes. Y él ya agarró esa lista de héroes, pero ahora nos presenta otro héroe, el mejor, el más grande de todos. Y nos dice que para vencer y para tener éxito en esta carrera que tenemos por delante, o sea, la carrera de la vida, nos dice una contundente exhortación, una indicación radical, y nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que yo no me quiero concentrar tanto en la carrera, porque es muy común, como la carrera es una metáfora muy linda, muy suave de manejar. Podemos contar aquí la historia de Eric Liddell, y podemos contar la historia de Filipo, aquel que corrió a maratón o desde maratón, por eso se llama la carrera maratón, a dar el aviso: hemos vencido, no se maten, y esas cosas. Podemos contar esas historias, pero yo quiero contar la historia de que poniendo los ojos en Jesús. Me parece que aquí el meollo de todo es Jesús. Lo dijimos en la introducción. No gana la carrera quien corre más rápido, sino quien tiene mejor meta. Dijimos eso. Porque no me importa si llegaste rápido, lo importante es a dónde llegaste. Y hay lugares a donde tú llegaste que yo no quiero llegar. Entonces yo aunque vaya más lento, voy a llegar y es ser campeón según a dónde llego. Y quiero concentrarme en eso, en siguiendo a Jesús, porque eso me parece que es el meollo del texto. Que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, volviendo a la metáfora, si le preguntamos a los héroes de la fe, cuando estoy ahí en la carrera, muy cansado, ya no puedo levantar los pies para caminar más, y les pregunto a los héroes de la fe, ¿qué hago? Seguramente todos me dirán: mira a Jesús. Y algunos de ustedes que son viejos aquí en la iglesia ya saben eso. Yo tuve un trauma con eso de mira a Jesús, porque fui a Estados Unidos, a Houston, a Fort Worth, Texas, a un congreso de evangelismo de los tejanos allá, y escuché un sermón muy largo, 1:30 o algo así, duró el hermano. Se agarró cada héroe de la fe: Abel, Enoc, Abraham, cada uno, y en cada uno era un punto, y explicaba quién era él, y leíamos textos de él y no sé qué. Fue largo el sermón, porque son un titipuchal de héroes de la fe ahí. Y la ilustración era que cada vez que estaba yo siendo derrotado por el gigante o la carrera, volteaba allá, y una vez tocó a Abel, y la otra vez tocó voltear a ver a Enoc, y así. Fue dramático y fue fantástico. Yo estaba impresionado por el sermón. Y cada vez decía él: y tú le preguntas entonces a Moisés, ¿qué hago? Y Moisés te dirá: mira a Jesús. No, hombre, yo dije: si hace invitación a que se levanten y pasen al frente, corro. Y como estaba así en alto en el gimnasio, dije: me tiro desde arriba, porque yo sí estaba dispuesto a decir: yo quiero mirar a Jesús. Pero cuando me fui al hotel, en el camino iba yo pensando: ¿qué es eso? ¿Qué? Mirar a Jesús. ¿Cómo se hace eso? O sea, me convenció de mirar a Jesús, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿me compro una estampita o qué hago?
Mi mamá tenía un Sagrado Corazón. ¿Será eso mirar a Jesús? La verdad es que es metafórico. Y entonces yo me quedé con eso y me tuve que echar un clavo en la Biblia y no pude dormir, tuve que investigar algo y dije, la próxima vez que yo predique eso, voy a decir qué es mirar a Jesús. Entonces usted no va a salir de aquí diciendo, sí quiero mirar a Jesús. Y luego llega a su casa y dice, ¿y eso qué es? No, yo sí le quiero decir qué es mirar a Jesús, ¿de acuerdo? Aunque no esté tan chido mi sermón como aquel. Hermanos míos, ¿qué es mirar a Jesús? Jesús sigue hablando, el texto sigue hablando. Después de que dice, por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, lean conmigo. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo dice? Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Hasta ahí nada más. Hasta ahí, lo otro no es el texto, lo otro se los voy a decir yo. Mirar a Jesús es acercarnos a Él para experimentar su perdón y correr sin estorbos. Mirar a Jesús es entender que solo en Él hay perdón. Mirar a Jesús es hacer lo que hizo el cristiano de la alegoría extraordinaria de Juan Bunyan. ¿Ha leído usted El progreso del peregrino? ¿Cuántos lo han leído? Por favor, tarea a todos los demás, está en internet, en montones de versiones, por favor, léalo. Es una alegoría extraordinaria. Estaba en la cárcel, hermano Juan Bunyan, por predicar el evangelio. Estaba en la cárcel y escribió ahí El progreso del peregrino, una alegoría, una historia en donde cada personaje tiene un nombre, tiene un amigo que se llama Fe, y etcétera, etcétera. Y él, el cristiano, antes de ser cristiano, es una persona con un costal de piedras en la espalda. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído los que lo leyeron? O bueno, si quiere más barato, pues hay película del progreso del peregrino, hay película en caricaturas, hay una muy extensa, muy linda, moderna, muy linda, o cómpresela o pague lo que sea, pero véala, y la idea es que va cristiano y en la cruz justamente, es a la cruz justamente donde él deja ese costal y corre ligero. Mirar a Jesús es eso, verlo como el perdonador de nuestra vida, ir ante Él y experimentar el perdón. Eso es mirar a Jesús. Mirarlo como el perdonador y estar ligeros, porque ¿quién corre una carrera de maratón con mochila? Oiga, hermano, yo si no fuera pastor, haría algún escándalo en las escuelas. Bueno, no ahora porque ya no tengo hijos chiquitos, aunque tengo nieto. Bueno, pero ya está en secundaria, ¿verdad? Pero oiga, ¿por qué los niños llevan mochila a la primaria? Por amor de Dios, perdonen maestras, perdonen. Un mochilón bárbaro de este tamaño. Ahí va el niño así todo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos tienen niños así que sufren ese bullying educativo? Una mochilota. Yo me pregunto, ¿usan todos esos libros en la escuela? Perdón, no hay que hacer una manifestación. No sé cuál será, pero imagínese correr. No, ve a Jesús, mira a Jesús, experimenta el perdón en Él. Mirar a Jesús es ir a Él y confesarle, postrarnos ante Él y experimentar su perdón. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mirar a Jesús es perseverar en el discipulado sin desistir, es correr. Paciencia significa soportar, significa capacidad para seguir adelante. Eso es lo que se refiere aquí la palabra paciencia. Muy a menudo la palabra paciencia usted y yo la interpretamos como el no estar así desesperado, ¿verdad? Es impaciencia. Pero paciencia la palabra griega en realidad significa capacidad para soportar, algo así como el umbral del dolor. Hay gente que soporta más el dolor, ¿no es cierto? Eso sería paciencia en la palabra griega que se traduce paciencia. La capacidad para soportar, seguir. Entonces, mirar a Jesús significa que sigamos adelante, que no desistamos, que no a las primeras de cambio ya me quiero regresar. Ay, Señor, ¿por qué? No, mejor ya no voy. Ese es el punto. Poner los ojos en Jesús significa, sigue diciendo el texto, y aquí es el texto clave, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero es lo que estamos explicando, ¿verdad? Dice, sigan leyendo conmigo, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hasta ahí nada más. Hermanos míos, ese es el texto. Mirar a Jesús, hermanos míos, es aceptar que estamos crucificados con Cristo. Pablo miró a Jesús cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dígalo conmigo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dijo eso y reconoció, yo estoy crucificado con Cristo. Él murió por mí y yo morí ahí con Él. Por eso ahora soy diferente persona. Cuando está diciendo eso, Pablo está mirando a Jesús. Eso es mirar a Jesús. Es una metáfora mirar a Jesús. No significa verlo con estos ojos que se van a comer los gusanos, dicen las gentes de antes, ¿verdad? Sino mirarlo espiritualmente y entender. Yo estoy con Él ahí, pero no se queda ahí. Sino que también sigue diciendo el autor de este documento. Lean conmigo. Considerad a aquel
antes. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos míos, no solamente fue a la cruz, sino que se sentó a la diestra de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué dice Efesios 2:6? Que mirar a Jesús es saber que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque si usted lee Efesios 2:6, dice que usted y yo, cuando creímos en Jesús, hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, mirar a Jesús es entender mi condición espiritual ahora, que he sido perdonado, que ha sido crucificado mi vieja naturaleza en el Calvario con Cristo y que ahora estoy sentado en lugares celestiales. Entonces, mirar a Jesús significa experimentar mi cristianismo, experimentar lo que soy, un discípulo. Incluso sigue diciendo el texto, lean conmigo por favor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra cosa que es mirar a Jesús, mirar a Jesús es vivir con entusiasmo nuestra vida cristiana. Porque, hermanos míos, aquí considerar es la misma palabra que en otros versículos se ha traducido. Mirad pues, y mirad, esa es la idea. O sea, pon atención, o sea, mucho ojo. Considerar significa mucho ojo, cuate. Sin cuate, pero sí significa mucho ojo. Y dice que sufrió contradicción de pecadores. O sea, él ya lo sufrió. ¡Ánimo! Entonces, ten ánimo y sigue adelante. Entonces, mirar a Jesús es vivir la vida así, con entusiasmo, sabiendo que Él ya hizo lo que tenía que hacer y que yo voy con todo. Mira, se dice que los seres humanos, dicen así, animales de costumbres. Yo creo que no somos animales, pero sí somos de costumbres. Es más, somos los únicos que tropezamos de nuevo con la misma piedra, como dijo Julio Iglesias. Sí, mire, nos acontece una desgracia y sufrimos. Ay, Señor, no, ¿por qué yo? Que no sé qué. Oran por nosotros y la cosa se resuelve. Es más, lo que temíamos gravemente ni sucede. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí. ¿Qué debería pasar? Que la próxima vez que me sucede una desgracia, yo tranquilo, que no panda el cúnico, dijo el Chapulín Colorado. Tranquilo. ¿Por qué? Porque ya aprendí. No es cierto, no pasa eso. Sucede una desgracia y estoy igual que la vez pasada. Ay, Dios mío. ¿Cierto o no es cierto? Mirar a Jesús es cambiar esa tradición, cambiar esa costumbre humana y creer y con ánimo, con entusiasmo, sigo adelante. Que pasó sí, no se preocupen, algo trama Dios. Que no tenemos un lugar donde reunirnos ahora para caber todos. Algo está tramando Dios. Mientras más grandote el gigante, más ruido hace cuando cae, ¿no es cierto? Porque hay gente tan grandota que se tropieza el lunes y no cae hasta el viernes, como Goliat. Pero ya lo he explicado, si Goliat hubiese sido un chamaquillo, pues no tendría ningún milagro que hacer Dios. Así es que, hermanos míos, sí, ánimo. Eso es mirar a Jesús. Eso es lo que significa puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirar al pasado entonces es estudiar la palabra y entender el plan de Dios y las obras de Dios en los seres humanos que, como nosotros, imperfectos y pecadores, Dios los usó. Mirar a Jesús es ser discípulos, no solo creyentes. Es ser súbditos, no solo asistentes. Es ser cristianos, no solo religiosos. Eso es mirar a Jesús. Uno puede saber si una persona está mirando a Jesús, está mirando para otro lado, según su forma de vivir la vida cristiana. Por eso les propongo, hermanos míos, miremos a Jesús. Pero hay más que hacer. Hay más explicaciones de esta idea. Una mirada al interior para ser fortalecidos o ejercitados. El texto que ya lo leímos, no va a estar ahorita en la pantalla, pero ya lo leímos con la lectura que hicimos en la introducción, pero comenzó diciendo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y luego dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Esto es una cita del Antiguo Testamento. No desprecies la disciplina. Y luego dice que se debe soportar la disciplina. Y dice: ¿qué padre hay que no disciplina a sus hijos? Y luego dice que Dios nos disciplina porque nos ama y porque nos da su naturaleza, su santidad. Incluso dice que al que no lo disciplina a su padre, que es como si fuera bastardo. Por eso hay hijos que se portan mal, porque le están diciendo al papá: mínimo, maltrátame. Mínimo, pégame, porque no me haces caso de nada. Y por eso se portan mal, porque quieren atención, dicen los que saben. Por eso, leamos solamente el versículo 11, que es el final, como dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué, hermanos? Esto da una clave a la interpretación. Usted piensa en disciplina y de inmediato piensa en una chancla lanzada a kilómetros
que da en el blanco. Yo creo que las mamás de antes eran más hábiles que las de ahora, ¿no es cierto, hermanas? Sí, porque el iPad sí pesa más que una chancla. Pero, ¿cuánto sí su mamá le dio con la chancla? Cinto. Cable de la plancha. Una cuerda, no, ¿cómo se llama? Fuete de jaripeo. No, qué creativas son las mamás. Tubo, no sé. Tabla con clavo, perdón, ya fue de más. Pero hermanos míos, esta palabra final es maravillosa porque nos ayuda a entender de la disciplina de la que está hablando el Señor. Mire, no hay ningún reto que un ser humano pueda experimentar en su vida, ninguna gran hazaña que alguien tenga que hacer, que se pueda llevar a cabo con éxito sin disciplina. Eso es un hecho, pero así es que no nos confundamos. Dios no nos manda dolores. No sé dónde saca la gente esa idea. Me molesta una ilustración, ya lo he dicho aquí con ustedes, déjenme decirlo otra vez. Me molesta mucho una ilustración que he oído a pastores incluso que dicen que aquella oveja que se iba descarriada y luego se le quebraba una pata y venía al rebaño porque tenía una pata quebrada y el pastor se la entablillaba. En cuanto sanaba su pata, se iba otra vez de loca la oveja y se le quebraba otra pata y regresaba. Total que el pastor dijo, bueno, cuando se sanaba de la pata le quebraba otra. Monstruosa ilustración. Dios no anda quebrándonos patas para que no nos vayamos. Perdóneme, no puede ser esa ilustración. ¿En qué Dios está pensando el que dijo esa ilustración? No la creo, perdóneme, no, ese no es el Dios del que hablamos. Él fue a morir en el Calvario, a sufrir por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Por eso es absurdo que una persona se vaya de rodillas con nopales en no sé, todas partes del cuerpo para mortificarse para que yo le perdone. No, si para eso murió Él y sufrió, para que no tenga yo que hacerlo. No, Él no nos manda dolores ni problemas para hacernos entender. Así no es. Él es bueno, es santo y es imposible que nos mande desgracia. Su disciplina consiste en permitirnos experimentar situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles no las causó Él. Él no está ahí con los ángeles. Sí, ya está muy contento, muy cómodo, mándale esto por favor. No, Él no hace eso. Estas situaciones difíciles son causadas por nuestras acciones, por las circunstancias de la vida. Y nuestro Padre, aunque puede evitarlas, en ocasiones las evita. Estoy seguro que montones de veces ha evitado que usted y yo muramos. Pero en ocasiones no las evita y no lo hace porque entiende que esas pruebas nos harán mejores, más fuertes y nos ayudan a crecer. No es que Él las creó. Hay gente que piensa que Dios y el diablo andan interviniendo en la tierra todo el tiempo. Hay gente que dice, no, pastor, ya venía para acá, pero el diablo siempre metiendo su colota. Todos los semáforos estaban en rojo. O sea, el diablo anda cambiando los semáforos para que usted no llegue. Hay hasta quien ora, no, Señor, te pido que esté en verde todos los semáforos. Y donde un Pentecostés vaya de allá para acá en el otro semáforo y el Pentecostés va pidiendo a Dios, declaro que el semáforo, ¿a quién le va a hacer caso el Señor? Va a ser un problema ahí el semáforo, vamos, un choque. No sé cómo creemos que es la vida. Sí, Dios sí puede intervenir y lo hace cuando quiere. Y ni siquiera es porque petición nuestra, sino por su soberanía. Pero esa idea de creer que somos monitos de así como Pinocho. No, ni siquiera Pinocho no tenía ya hilos, ¿verdad? Como monitos. No, marionetas. Hermanos míos, no es así. Mira, un ejemplo. A su hijo, su abuelito, que es ricachón, o su padrino. Porque algunos tienen padrino todavía, ¿verdad? Ya no son católicos, pero padrinos sí tienen. Y el abuelito, el padrino le da una lana. Y usted, papá, se lo quita a su hijo. Dame la lana que te dio todo. No, usted no hace eso. Y si lo hace, qué fechoría tan terrible. Pero usted no lo hace, creo. Sin embargo, su chamaco, que es un adolescente, agarra el carro sin permiso y atropella la bicicleta del vecino. Y el vecino viene y le dice, oye, pues destruiste la bicicleta de mi hijo y costó 3,000 pesos, cáite. Y él le da el dinero que le dio su padrino. Y usted lo deja pagar. Papá, es que me está cobrando. Adelante, hijo. ¿Cuánto te dio tu padrino? Pues 3,000, pues dalos, hijo. Y usted no mete las manos, ni mete los billetes. Deja que su hijo pague. Eso es disciplina. Y es un acto de amor. No, mi hijito precioso, usted su dinero consérvelo, tenga. Dele al vecino esto, yo lo pago por usted. Eso no es un acto de amor, es un acto de odio. Usted está creando a una persona, un monstruo.
una bestia peluda que su víctima, ¿sabe quién va a ser la víctima de ese monstruo? Él mismo, porque va a crecer con una incapacidad absoluta para soportar la frustración. Y va a sufrir muchísimo. Cualquier cosa que no esté como él quiere va a hacerlo volverse loco, porque todos se lo conceden. La disciplina es un acto de amor. La disciplina es Dios bendiciéndonos. Si no lo hiciera, no seríamos sus hijos. Cuando soy disciplinado por la vida, circunstancias difíciles que me acontecen y Dios permite que sucedan para hacerme crecer, gracias Dios, soy tu hijo. Si no pasara nada de eso, pues a lo mejor no me ama. Pero no, sí nos ama. Usted dirá, no, a mí me ama muchísimo, pues yo desde que despierto empieza la disciplina. A media mañana otra disciplina y a mediodía otra, pastor. ¿Cómo me ama el Señor? No hay problema con eso. El autor o la autora de esta carta a los hebreos nos dice, además, que la disciplina es una bendición. Y para entender esta idea claramente, permítame explicarlo de la siguiente manera. La disciplina nos muestra el amor de Dios, porque ya dijimos, al que ama disciplina. La disciplina de Dios es formativa, no punitiva. Nos forma, nos hace mejores. El texto dice que para que disfrutemos de su santidad, es decir, somos perfeccionados, más parecidos a Él. La disciplina del Señor afirma nuestro carácter de hijos. Me sé hijo de Dios cuando me disciplina, sé quién soy, Él está pendiente de mí, Él sabe las cosas que necesito. La disciplina nos muestra el camino, nos dice por dónde sí ir, y la disciplina nos da vida y nos dice por dónde no ir, precisamente. Es como pues las enfermedades, por ejemplo. Saben que yo leí un libro que me fue de mucha bendición. Lo escribió un exjugador de fútbol americano, de esos tipos así grandotes que son los centros del fútbol americano, deben ser pesados y demás. Y él, después de ser jugador, ¿cómo se dice? Subió mucho de peso, y el doctor le decía, deje de comer tanta carne, deje de comer tantas hamburguesas, tantos carbohidratos. Tiene los triglicéridos y colesterol hasta el tope, usted le puede dar un infarto, pero él no dejaba de hacer eso. Era así bien guzgo, no bien comelón. Y un día le da ¿cómo se dice? Un coma diabético, porque además tenía herencia y se fue al hospital y le dicen, usted es diabético y tiene que cambiar su manera de alimentarse y etcétera, etcétera. Y gracias a Dios empezó a sanar y escribió un libro que se llama La diabetes salvó mi vida. Me gusta. Y él en su libro recomienda y dice que todo mundo, aunque no sea diabético, debería comer como diabético, dice él. Y eso dicen los doctores. Y resulta que bajó de peso hasta cierta manera, porque mide 2 metros y cachito, pues tampoco iba a bajar tanto, ¿verdad? Pero sí mejoró, y sus triglicéridos que andaban en no sé dónde también bajaron. Yo les comparto una cosa, mi celiaquía, ese asunto que no puedo comer gluten, ayudó a mi diabetes, porque yo no podía bajar los triglicéridos. Ustedes a veces, pastor, ore por mí, porque no hombre, salí 180 y de 150 que hay que tener. No hombre, yo tuve 983. Cuando yo tenía 300 me sentía bien victorioso. Ya llegué a 300 y era lo doble que lo que voy a tener, de verdad. Yo me sentía muy feliz cuando tenía 300, 250, no hombre, ya me sentía yo supercampeón. Pero desde que soy celíaco y no puedo comer gluten y eso, no, me la paso en 110, por la otra enfermedad. Fue disciplina para mí perfeccionarme. ¿Sí me explico? Toda situación de la vida termina siendo en bendición. Para aquel hombre dijo, la diabetes salvó mi vida. La diabetes salvó mi vida. Él está reconociendo que una enfermedad le trajo una disciplina, le trajo un desafío a cambiar ciertas condiciones de su vida, y eso salvó su vida. Y dice él, yo estaría muerto, muchas veces me hubiera muerto con un paro cardíaco fulminante por cómo estaba mi corazón y mis venas. Pero por la diabetes y la disciplina que tuve que tomar, entonces así funciona la disciplina bendita de Dios. Por eso, hermano, lo que tengas, gózate y sigue adelante en el nombre del Señor. No quiero decir que no hay llantos y no hay dificultades en la vida y que no hay cosas que nos hacen en ocasiones tener temores y demás. Sí, pero levántate en el Señor y entiende, si es tu papá, y sí lo es, tiene pendiente de eso, sabe eso. Y si él creyera que eso te va a hacer un daño muy grande, lo evitaba. Si lo permites, porque sabe que eso te puede hacer un bien muy grande. Y si alguien me dice, ¿y la gente que se muere? Pues ¿qué bien más grande puede haber que llegar al cielo? Dígame usted.
¿Qué bien más grande puede haber que llegar al cielo con el Señor? Por aquello de que algunos tienen mucho temor de eso, no había por qué. Sí, temor de vivir aquí sí da más miedo que allá. Allá va a estar bien padre, allá no va a haber árbitros, no va a haber políticos. Eso lo editan, no es cierto. No va a haber narcos, no va a haber asaltadores ahí en la calle, etcétera, etcétera. No va a haber patriarcado opresor. Allá va a haber igualdad absoluta. Va a estar padrísimo y uno le anda teniendo miedo a irse, ¿verdad? Yo sé, a veces no queremos irnos por nuestros hijos, por nuestra esposa, es por ellos, es por amor a ellos que queremos quedarnos, no es por nosotros. Pero sí, confiemos en Él y aceptemos la disciplina. Así que corramos la carrera de la vida aprendiendo de las disciplinas que encontramos en el camino. Además, una mirada atenta para escoger bien. Una mirada al retrovisor, dijimos, o al pasado. Una mirada a ¿cómo fue esto? Una mirada al interior para ser fortalecidos, porque dice la disciplina para ser fortalecidos. Pero ahora, una mirada atenta para escoger bien. ¿Sí voy ahí? ¿Sí decía eso ahí? Sí. Una mirada atenta para escoger bien, o sea, no despreciemos la bendición. Hermanos míos, el siguiente pasaje es un desafío a nuestro libre albedrío. Mirar significa también escoger bien, escoger en su nombre, escoger lo que Él ha planeado para nosotros. Analicemos parte por parte el pasaje, pero les digo anticipadamente, es un pasaje que nos va llevando por diferentes declaraciones. Primero una metáfora, primero una alegoría, una figura literaria, y luego la va haciendo más práctica y clara para nosotros. Comienza diciendo el texto, bueno, antes la enseñanza, escojamos ser ganadores. O sea, levantándonos cada vez que caigamos, porque ¿se acuerdan que he dicho yo? Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Lean conmigo el versículo 12 y 13, ¿cómo dice? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Está claro que esto es poético. Esto es poético. ¿De qué camino habla? De la vida, del comportamiento, de la moralidad. Y levantad las manos, ¿a qué se refiere? ¿Que alabemos a Dios o qué se refiere? Está haciendo una alusión a un boxeador. Los boxeadores, ¿se acuerdan, hermanos grandes de edad? Cuando las competencias de box eran de 15 rounds, ¿se acuerdan, hermanos, de eso? Ya no son así porque es un peligro eso. Ahora son de 12 rounds las de campeonato. Pero antes eran 15. Mohamed Ali contra Joe Frazier en varias ocasiones, 15 rounds completos, Dios mío. Eso es, y dicen los que saben que aún en las 12 rounds, los boxeadores llega un tiempo en el que las manos les pesan. Están cansadísimos. Levantarlas para cubrirse o para lanzar el golpe, eso es todo un esfuerzo. Y cuando dice las rodillas paralizadas, metáfora de los corredores, cuando ya no puedes ni correr, se te acalambran los músculos, los nervios. Es metafórico, por supuesto. Y luego dice también otra metáfora, y haced sendas derechas. O sea, las sendas pues ahí están hechas, pero ¿a qué se refiere? Está guiándonos a portarnos bien, digamos, a un asunto de vivir bien la vida. Creo que esto, levantar las manos caídas, esto de las rodillas paralizadas, podemos decir lo siguiente, hermanos, vayamos al gimnasio de la fe. La vida devocional y la vida congregacional son un gimnasio. Ahora mismo estamos en gimnasio, pues está sudando usted. Yo sí estoy sudando, ¿usted también? Ya traigo ¿cómo se llama? Aquí me dice las pulsaciones, no, estoy arriba porque tengo mucho calor. No sé si usted también. Pedí que abrieran las ventanas porque yo sentía que había mucho bochorno, se dice así. Hermano, estamos en el gimnasio, pues estamos siendo preparados, estamos recibiendo enseñanza, bendición. La vida devocional, el orar a solas con Dios, cada uno de nosotros, eso es estar en el gimnasio de la fe. Y dice el texto que levantemos nuestras manos. Yo digo, levantemos nuestra postura y pongámonos en la posición correcta para vencer. En los gimnasios está lleno de espejos, ¿cierto o no es cierto? Para que los narcisistas estén viendo ahí. Todo es cuálido, o le sobra grasa, pero él se siente así, Charles Atlas, ¿verdad? Y sé que la mayoría no saben quién es Charles Atlas, pero investíguelo. Pero no son para eso, son para que la postura sea la correcta. Incluso al hacer ejercicios tienes que tener una postura correcta, porque si no te lesionas la espalda y esas cosas. Entonces, si hace falta, bueno, pues hagamos eso. Y pongámonos en la posición, soy cristiano, y no nos pongamos en posiciones en las que podamos caer. Y experimentemos un segundo aire, porque aquí habla como de un segundo aire. Levántate otra vez. Está comprobado científicamente que sí existe el segundo aire. Sí existe esa idea de que estoy cansado, agotadísimo, no puedo más, quiero desistir, pero de alguna manera mi pensamiento, y no es magia ni es brujería, no, es cuestión biológica.
Mi cerebro y mi organismo se ponen de acuerdo en algo, de alguna manera existe, ¿cómo se dice? Evidencias científicas que así es, y de pronto sí, tengo una especie de shot de fuerza, algo así en mi vida, y vuelvo a agarrar como ese segundo aire. Pues eso nos pide el autor de este documento que hagamos, escojamos ser ganadores, levantándonos cada vez que caigamos, y además escojamos vivir bien sin la toxicidad de la vida. Y aquí se empieza a poner práctico el asunto. Acá es metafórico, levanta las manos, las rodillas paralizadas, y hace derecho el camino, pero ahora se pone práctico y nos dice de qué está hablando esa metáfora. Lean conmigo por favor cómo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos dice algo muy práctico: seguir la paz con todos, y nos avienta otra metáfora. Y esta metáfora tiene que ver con la botánica, ¿no? Y con el asunto de las plantas. Y arranca las hierbas feas. Y creo que la enseñanza es muy práctica. Hermanos míos, limpiemos el jardín de nuestra vida de las hierbas malas, de envidias, celos, dudas, vicios. Hay que limpiar eso de nuestra vida. Renunciemos a todo lo que estorbe para seguir disfrutando de buenas relaciones interpersonales. Fuera orgullo, fuera soberbia, fuera narcisismo, el mal carácter, la necedad. El hermano Carlos se llama, hermano de la hermana Toñita, fue a ayudarnos a cambiarnos en cierta ocasión, y vivíamos en una casa, y esa casa tenía algunas macetas ahí de plantas de flores. A mí no me gustan tanto las plantas de flores, me gustan los cactus y las flores de los cactus. Pero había ahí unas plantas que eran de la casa y otras eran nuestras, mías. Y entonces el hermano tenía que preguntarme: ¿esta es suya o es de la casa? Entonces veía una planta así muy bonita, me decía: ¿esta es suya? Le decía: no, esa es de aquí. Y luego veía un cactus ahí espinoso, me decía: ¿esta es suya? Yo le decía: sí, esa sí es mía. Y se iba con él y decía: no entiendo, estaba más bonita la otra, no entiendo. De veras, y lo decía en voz alta, yo lo escuchaba, porque se le hacían mis cactus, pues, puras espinas, ahí están unas flores bien bonitas, y yo tenía puros cactus, porque así son. De hecho, una hermana, ya les platiqué, ¿no?, que me dijo un día: pastor, ¿usted tiene cola de lagarto? Yo dije: hermana, ¿qué pasó, hermana? Ya nos llevamos así. Le dije: no, hermana. No, perdón, hermano, perdón, me refiero a un cactus que se llama cola de lagarto. ¿Tiene? Le dije: no lo tengo. Y ahora sí, hermanas, ya tengo cola de lagarto. O sea, me refiero a una planta. Ahí está, ¿verdad, mi vida? Que está bien bonita mi cola de lagarto. Pero, ¿sabe una cosa? Tengo en mi jardín, porque yo soy el que cuida el jardín. Digo, que lo cuide es un decir, que lo tengo, porque así cuidarlo no tanto. Pero por eso son cactus, porque esos no se mueren pronto. Pero, ¿sabe qué? Le salen tréboles. Y tengo una plaga de tréboles de 4 hojas. De verdad, y usted: ay, pastor, tráigame uno. Es una mutación. Los tréboles de 4 hojas es una especie de mutación. Y salen, cada vez que hago yo, los arranco todos. Y le escarbo para sacarlos. Tiene unos camotitos chiquititos, pero vuelven a salir. O sea, por eso se dice hierba mala nunca muere, porque son las más tercas. En cambio, la que usted quiere, que le costó no sé cuánto la maceta, esa se muere. ¿Cierto o no eso? Así pasa también en la vida en ocasiones, hermano. Mate a las... No vaya a ser que una raíz de amargura, dice, hermano mío, mate lo malo, brotando raíz de amargura. Ahora se pone práctico. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué elocuente frase, porque antes dijo que para que disfrutemos de su santidad, cuando habló de la disciplina, y ahora dice sin la cual nadie verá al Señor. O sea, hermano, si no eres hijo, si no has experimentado su santidad, pues estás perdido. Entonces déjate transformar. Por eso escojamos vivir sin esa toxicidad. Y ahora se pone más práctico todavía. Escojamos la gracia de Dios y no las baratijas del mundo. Lean conmigo 16 y 17, ¿cómo dice? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué terrible, hermanos, qué terrible, qué ejemplo tan terrible. Como dice el escritor mexicano, la panza es primero. Ese era el lema de Esaú. La panza es primero. Se le antojaron las lentejas tabasqueñas. En Tabasco hay un guiso que se llama potaje.
En el texto también dice que era un potaje. Potajes son lentejas con tocino, chorizo y plátano macho. Ese sí no creo que había allá, pero en Tabasco sí, con plátano macho. Está riquísimo. ¿Cuántos han probado esa cosa? Mi esposa lo hace y está bien rico. Se le antojó. Dice que era rojo, así es que yo creo que tenía chile colorado chihuahuense, que es de lo mejor que hay. Se le antojó. Y su hermano malvado, maloso, ¿cómo le vendes a tu hermano un plato de lentejas? Es tu hermano, por favor. Pero le dijo, véndeme tu primogenitura. Estaba mal Jacob, pero Esaú estaba peor. Total, ¿para qué la quiero? De algo me he de morir. Y se atasca de un plato de lentejas. Como dijo el Señor, lo que entra por la boca va a salir a la letrina. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánto le duró el gusto? Un placer pasajero. Una satisfacción inmediata. Este es uno de los problemas serios de la humanidad del día de hoy. Vivimos de lo inmediato. Se exaltan los placeres carnales, físicos, inmediatos, pasajeros, sin compromiso. El día de hoy se exalta eso. Incluso la Secretaría de Educación Pública habla de que a los niños hay que enseñarles a tocar sus cuerpos y a saber del placer y no sé qué. Están los libros, aunque algunos creen que no, pero sí es así. Estos son los problemas de nuestro mundo. La ley del menor esfuerzo, la falta de compromiso, la superficialidad. Y esto es tergiversar los valores del Señor. ¿Sabe cómo estamos actuando en la sociedad actual? Como si fuera más importante el aspecto exterior que el corazón. Estamos actuando como si fuera más importante el vestido que las acciones. Como si fuera más importante el sexo que el amor. Como si fuera más importante el placer momentáneo que el gozo eterno. Como si fuera más importante el dinero que la vida. Como si fuera más importante una hamburguesa, una pizza, una torta, 12 tacos al pastor o un plato de lentejas que cumplir con tu misión en la vida. Esaú tenía, si era el primogénito, una misión en la vida y la rechazó. La rechazó insensatamente por un plato de lentejas. Dios mío. Un plato de lentejas, hermanos, puede ser símbolo de cualquier cosa que trae satisfacción inmediata, pero a un alto costo. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, un vicio, un mal hábito, una relación inadecuada, etcétera. Incluso puede representar cosas que no son inmoralmente tachables, pero que en mi caso me hacen daño, me quitan tiempo, me dañan y dañan a otras personas. Y eso es un plato de lentejas que estoy valorando por encima de algo eterno y glorioso. No cambiemos nuestra vida cristiana por los placeres del mundo. Esa es la enseñanza aquí. No cambiemos nuestra fe por un antojo de carnalidad. Es triste, pero soy pastor de muchos años, ya tengo muchos años. Tenía más o menos 19 años, 18 cuando comencé a predicar y demás. Y a los 19 ya estaba en el seminario y era pastor de una pequeña misión. Y ahora tengo 65, échele. Y he visto a través de eso montones de personitas que venían a la iglesia, jovencitos lindos, que desde niños y pastor, y yo quiero ser pastor cuando sea grande como tú, y no sé qué. Y ahora andan bien perdidotes por ahí. Cambiaron la primogenitura viene a ser el ser hijo de Dios, el ser bendito de Dios, ser escogido de Dios por su gracia, porque he creído en Él. Y ahora andan ahí perdidotes. Qué mal negocio. Qué mal negocio, qué torpeza. No cambiemos nuestra vida cristiana por placeres del mundo, no cambiemos nuestra fe por un antojo de carnalidad. Seamos fieles y no cambiemos nuestra primogenitura espiritual por un plato de aceptación social. Hay gente que se aleja del Señor y ahí anda con las ideologías y no sé qué por aceptación. Su plato de lentejas es que nadie lo critique, que nadie le diga fanático, que nadie le diga religioso, nadie le diga apretado. ¿Qué plato es ese? ¿Qué plato es ese? No se me antoja tanto. Miremos cada día para escoger la vida y no la muerte. Miremos, ¿se acuerdan? Es la frase de considera, analiza. Miremos bien cada día para escoger la vida y no la muerte. Así que sí, hermanos míos, mirar a Jesús también tiene que ver con una mirada atenta para escoger bien. Cuando escogemos bien, estoy mirando a Jesús. Estoy del lado de Jesús, estoy caminando con Él. Pero además, hermanos míos, una mirada sabia para no equivocarnos. No miremos abajo, sino arriba. ¿Pueden leer conmigo este texto, por favor, hermanos? ¿Cómo dice? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, sino si una bestia tocara el monte sería apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es una alusión al capítulo 11 que nos habló de Abel. Hermanos míos, aquí hay una metáfora otra vez como las de los capítulos pasados. Hace la comparación entre dos montes. A los dos les llama Sión. Porque se acuerdan que nos dijo el Señor que el tabernáculo que hizo Moisés fue la copia de un tabernáculo celestial. ¿Se acuerdan que nos dio esa enseñanza? Y que los sacerdotes que eran humanos y morían, y su sacrificio eran símbolo del sacerdocio de Cristo, que es eterno y para siempre. Y que así como el sacerdote entraba a un templo de piedra, Jesús entró al templo espiritual del cielo y entregó por nosotros. Es decir, hay una realidad espiritual. Igual ahora. Dice, ustedes no subieron al monte ese de Moisés, el monte Sión, donde había truenos y demás, obscuridad, les daba miedo. Tanto miedo que le dijeron a Moisés, el pueblo: ya, dile a Dios que no nos hable a nosotros, dile que te hable a ti. Nosotros no, por favor, tenemos mucho miedo. Y hasta Moisés dijo: estoy aterrado. Cuando Moisés bajó de hablar con Dios, le brillaba el rostro, y los hebreos, en lugar de gozarse de eso, dijeron: por favor, tápate. Dijeron como de Rosita Alvidres: échale una colcha encima. Así es el piporro, ¿verdad? Y lo cubrieron el rostro para que no nos encandile Moisés, porque nos da miedo lo sobrenatural. Era un monte de juicio, tenían miedo por eso, porque lo que Dios les demandaba no lo hacían, tenían miedo. Y dice el autor de este documento: ustedes no subieron a ese monte, ustedes están subiendo al verdadero, al de la Jerusalén, la celestial. Está hablando de la vida eterna, está hablando metafóricamente de lo que significa caminar con Jesús. Y luego dice algunas cosas muy lindas, dice: a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles. ¿No dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Cierto? ¿No dice eso? Lo que quiere decir que aquí alrededor de nosotros hay ángeles que nos cuidan. Y luego dice: a la congregación de los primogénitos. Aquello de la primogenitura que rechazó Saúl, que representa la vida cristiana. Pero hermanos, en una familia, ¿cuántos primogénitos hay? Pues uno, porque el otro ya es segundogénito, ¿no? Y el otro tercerogénito y tetragénero. Pero lo que está haciendo el autor es traduciéndonos y explicándonos que primogenitura no significa necesariamente ser el primer hijo, sino ser hijo de Dios, real hijo de Dios. Porque terminó siendo el primogénito Jacob. Era el primogénito, pero fue el primogénito en lo espiritual. Entonces, hermanos, aquí todo, no importa. Yo no soy primogénito de mi casa. Fui Álvaro, Mario, Ivonne, yo el cuarto fui. No soy o cuartogénito. Pero ante Dios soy primogénito de Él, porque soy su hijo. ¿Sí me explico? Así es que aquí está haciendo una alusión a algo espiritual. Y dice: a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No eran perfectos ellos, creyeron en el Señor y fueron justificados. Por eso dice justos, en el sentido de que fueron justificados por el Señor y hechos perfectos, transformados. Hermanos míos, es una metáfora que habla de una situación real, física del pueblo hebreo, hablando con Dios en el monte, teniendo miedo, y una situación espiritual que Cristo viene a cambiar. Ahora no es con miedo, ahora es con gracia. En el monte aquel hablaba Dios y le tenían miedo. Ahora es Jesús, Dios mismo, lleno de gracia para nosotros. Por eso les pido, hermanos, escojamos lo eterno, sino que os habéis acercado al monte Sión. Hermanos, se trata, no voy a leer todo el texto, pero voy a decir los puntos. Una experiencia celestial contra una experiencia terrena. Sería bueno, hermanos, ir a Jerusalén uno de estos días. Hay una hermana en nuestra iglesia que tiene una agencia de viajes y le he pedido que nos prepare para el próximo año una posibilidad de ir y que vayamos. ¿Sería lindo? ¿Cuántos se apuntan? ¿No le gustaría ir? Sería lindo ir, pero escúcheme, hermanos, si vamos, no vamos a buscar a Dios. ¿Está de acuerdo con eso? No vamos a buscar a Dios, vamos a ver si nos salva Dios allá. Porque si es eso, no, yo no voy con usted. No voy con semejantes herejes a aquel lugar. No, vamos de turistas. Seguramente el guía que nos toque nos llevará a una cueva diferente. Va a decir que es la de Jesús, porque dicen allá que hay varias cuevas que dicen todos que es la de Jesús, donde nació. Pero conocer una cueva, pues como quiera, está lindo, ¿no?
Así es que no vamos, es turismo, pero cuando vamos a Dios, ahora mismo estamos aquí con el Señor, ahora mismo estamos experimentando haber subido al monte aquel, y aquí no hay trueno ni nada, no tenemos miedo, nadie está aterrado, estamos con Dios. Eso es lo que dice aquí, una experiencia celestial contra una experiencia terrena, una experiencia sobrenatural contra una experiencia amenazante. Escojamos la gracia. Dice a la congregación de los primogénitos que estaban inscritos en los cielos, y dice que fueron hechos perfectos. Una experiencia de transformación contra una experiencia de castigo. Aquella era una experiencia de juicio y de castigo. La nuestra es de transformación. Una experiencia de perdón contra una experiencia de condenación. Una experiencia de gozo contra una experiencia de terror. Yo sí prefiero esta experiencia. La cima correcta es ser parte de una comunidad de redimidos. Me encanta una canción de Marcos Vidal, donde él dice, entre otras cosas, una poesía muy linda. Dice: demasiadas maravillas para solo dos pupilas. ¿La han oído esa canción? Y habla de la belleza que hay en el universo, de la belleza de un cuerpo perfecto, de una persona que hace ejercicio, la belleza de una pintura, la belleza de un amanecer, la belleza de las constelaciones. Y luego dice, esto es lo que me roba el corazón, dice, el pintor se pregunta, ¿qué pintar primero? ¿Si el Orión o la congregación de los santos cantando? Me gusta esa frase. Si alguien quiere pintar algo bueno y tiene que escoger, ¿qué pinto? ¿La constelación de Orión o la congregación de los santos cantando? Yo que pinte la congregación de los santos cantando. Se me hace más bonito que la aureola boreal, y eso que no la he visto. ¿Alguien ha ido a Canadá y ha visto la aureola boreal allá? ¿Alguno de ustedes? Sí, la hermana. Está muy lindo, se dispone, ¿verdad? Pero le aseguro que no está, también Dios le bendiga, le aseguro que no es tan lindo como la congregación de los santos cantando. Yo estaba allá en la oficina preparándome para este sermón, porque esta es la tercera vez que lo predico, espero que me salga más bien que a las 8. Y cuando entré, ustedes estaban cantando uno que dice levantar las manos. Sentí muy bonito, estaba lleno aquí. Órale, qué padre. No, qué Orión, ni qué Osa Menor, ni qué Niño Perdido. No, esas son calles. Es que yo vivía en la Osa Menor, ¿verdad? Me van a regañar en la casa. O sea, la congregación de los santos cantando, eso es hermoso, porque hermanos míos, qué maravillosa experiencia, el cielo y la tierra reunidos en torno a Dios, al Dios de su amor, porque el texto habla de los redimidos y no significa que esté aquí con nosotros Enoc y que por ahí ande Moisés así. No, espiritualmente no están, no pueden resucitar. Los ángeles de Dios sí, pero ellos no pueden estar, pero están presentes sus enseñanzas. Están presentes sus historias, las recreamos cada culto de domingo y las volvemos a decir, y están presentes las hazañas de Dios a través de ellos, y eso es subir al Sión. Es una experiencia espiritual. No perdamos de vista eso, hermanos. El cristianismo no es una filosofía, no es una religión racionalista que nomás creemos ciertas verdades. No, es una experiencia espiritual. Puedes saber cosas en la teología, pero si no has experimentado de manera espiritual a Jesús en tu propia vida, no hay nada todavía de salvación ahí. Así es que ahora mismo estamos celebrando, ahora mismo podemos experimentar ese subir al Sión espiritual. Nuestra reunión es una comunidad que une al pasado con el presente y el futuro, y une al cielo con la tierra. Por eso, hermanos míos, cuidado, valoremos nuestra comunidad de fe y disfrutemos del éxito que representa esto, porque hay gente que desprecia a la iglesia. Hay gente que se la pasa hablando mal de nada. Es que en la iglesia, no, pues es que hay muchos hipócritas. Claro que hay, por supuesto que hay. Somos humanos todos. A ver, hermanos, ¿cuántos aquí tienen orejas? ¿Cuántos aquí tienen pelo? Bueno, sí, han de tener en otro lado, ¿verdad? Oiga, igual, ¿cuántos aquí tienen problemas? Aquí, ¿cuántos mienten de repente? Tienen envidias, tienen corajes, tienen amargura. No somos perfectos, pero hay gente que, es más, hasta hay un grupo de tipo denominación que dice, no hay que ir a la iglesia, sacan de las iglesias a los miembros, no tienes que ir, no, el Señor no quiere que vayas a la iglesia, cada quien en su casa, así como muy solitario. Incluso hablan de la autogestión pastoral. ¿A qué les suena? Autogestión. O sea, yo me pastoreo a mí mismo. ¿Sí me explico? Autogestión pastoral. Hermanos, tengamos cuidado con eso. La cima correcta es vivir un proceso de perfeccionamiento. La cima correcta es tener un intercesor. Se habla de Abel. Y él adoró
adoró y luego fue asesinado. Y dice, la sangre de Cristo habla más que la de Abel. La sangre del Cordero de Dios. Vivamos la bendición de tener un abogado que intercede por nosotros, porque el texto también habla de ese abogado que por su sangre, que habla más que la de Abel, nos perdonó. Y por último, hermanos míos, una mirada atenta para percibir la eternidad. Lean conmigo la última parte del texto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El tabernáculo que se convirtió en templo era movible, fue quitado. Ahora el templo es nuestro cuerpo y nuestra comunidad es templo de Dios. Y somos una entidad espiritual. Y en el cielo hay un templo nuevo donde estaremos todos. Fue removido. El sacrificio del cordero, se degollaba un cordero. Eso fue removido, eso ya no está. Ahora es Jesús quien murió como cordero de Dios, derramó su sangre. Ese es el verdadero. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay una cosa, y luego cuando dice, tengan cuidado de no, ¿cómo dice? Mirad, no desechéis al que habla. No se refiere al escritor, no, se refiere al Dios que habla, al Dios que nos dice estas cosas. Una vez más nos exhorta a poner atención. El monte de los judíos era Dios hablaba ahí, truenos y demás. En Cristo nos habla con amor y con gracia. Hermanos, cuidado con la superficialidad. Elevemos nuestro nivel de compromiso y sigamos corriendo. Cuidado con la ingratitud. Subamos la cima de la vida con un corazón lleno de gratitud. Tengamos cuidado. Esto que dice el Señor aquí es claro. Tengan cuidado, no rechacen las palabras. Algo ha sido removido, ha sido quitado. La religión, los rituales religiosos, esas cosas que simbolizaban la vida eterna, ya fueron removidas porque fueron sustituidas por la verdad. El cordero que se inmolaba fue sustituido ese sacrificio por el sacrificio real del cordero. Ya no tienes que andar sacrificando corderos porque el verdadero ya murió. Esa es la idea aquí. Por eso, hermanos míos, llegamos a un desafío final. Desafío a mirar a Jesús y correr la carrera de la vida. Resumiendo, otra vez, digo otras cosas. ¿Qué es mirar a Jesús? ¿Qué significa eso? Para que usted no salga de aquí como yo aquella vez que no sabía. ¿Qué es mirar a Jesús? Le digo, hermanos, es unirnos a los héroes de la fe del pasado y del presente que siguen al Señor. Es unirnos a la caravana de héroes de la fe que adoraron, que creyeron, que vieron al invisible, que rieron y esperaron la respuesta. Es decir, lo que dice de todos los héroes de la fe. Les he contado que alguna vez fuimos mi esposa y yo y mis hijos a Morelia a ver unas conferencias y resulta que había una manifestación política muy fuerte. Iban gritando así. Era cuando se pedía que voto por voto y esas cosas. Y eran muchos. Ahí era en Michoacán, era donde había más esas manifestaciones. La calle entera así y muy nutrida. ¿Cómo se dice? Muy tupida la manifestación. Y tenemos que estar del otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? La marcha, ¿qué hacemos? Y le dije, vénganse, y los agarré y empezamos a marchar. Sí, pero yo me iba yendo para allá, ¿sí me explico? Iba hasta que cruzamos, ya vámonos, ya manifesté bastante, o ya marché bastante, y así cruzamos. Pero en este caso, únete a Enoc, únete a Abel, únete a Moisés, pero quédate, no te vayas, quédate y marcha. Esa es la idea aquí. ¿Qué es mirar a Jesús? Unirnos a los héroes de la fe en los que ellos hicieron. Segundo, no desmayar y creer que Él está con nosotros. Persistencia, porque dice que nos mantengamos con paciencia. No desmayes, cree y sigue adelante. Aceptar la disciplina de la vida para ser fortalecidos. ¿Se acuerdan que estudiamos que la disciplina nos fortalece? Es disciplina formativa. Síguele. Cada disciplina de la vida, cada situación difícil, cada, desgracia, enfermedad, dolor, lo que sea, sigue adelante. ¿Qué es mirar a Jesús? Es escoger lo eterno sobre lo material. Es no escoger el plato de lentejas, sino escoger la primogenitura. ¿Qué es mirar a Jesús? Es vencer a los enemigos de la fe con obediencia. Porque los enemigos nos quieren desanimar. Tú anímate con obediencia al Señor. Miremos a Jesús y corramos la carrera de la vida. El texto final dice, la última parte del texto es tremenda y puede ser malinterpretada. Léanla conmigo, ¿cómo dice? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y de inmediato piensas tú en una especie de lanzallamas celestial que nos destruye. O en el fuego del infierno. Pero ahí no habla ni de azufre, ni de infierno, ni de nada.
De hecho, miren que está complicado porque dice, porque nuestro Dios, ¿qué dice? Es fuego. No dice nuestro Dios lanza fuego, nos avienta fuego, tiene un fuego para castigarnos. No dice eso, dice que nuestro Dios es fuego. Sí, eso es grave. Fuego consumidor. Eso es grave. ¿De qué está hablando? ¿Está diciendo del infierno, de la condenación eterna? Bueno, vayamos a otros textos de la Biblia en donde de repente habla del fuego y no se refiere al infierno, sino se refiere a Dios mismo en persona. Por ejemplo, Jeremías 29, lo leen conmigo. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traducción: estaba cansado. Cada vez que predico me persiguen. Por lo que predico me andan persiguiendo. Ya me metí a una letrina hasta el cuello. Ahí me tienen encerrado. Me han golpeado. Me han dado azotes por lo que predico. Así es que yo dije, no vuelvo a predicar la palabra del Señor. No, hombre, pues si me va como en feria. Sin embargo, había en mi interior como un fuego ardiente. Traté de aplacarlo, de no hacerle caso y seguir en mi decisión de no predicar. No pude. Ese fuego me consumió y termina siendo profeta todavía. ¿De qué está hablando? De una motivación divina. Si Dios está en tu interior, hermano, Él es fuego consumidor dentro de nosotros y nos motiva, nos mueve, nos llena de pasión para mirarle y correr la carrera que tenemos por delante. Ese fuego del que habla aquí no es una amenaza de vas a ver cómo te va a ir, te voy a tatemar todo. No es eso. Es Dios diciéndonos, yo estoy en tu interior, nomás dame permiso de llenar tu vida. Y si quieres, destruyo todo lo malo. Y enciendo todo lo bueno. Aquí es Dios diciéndonos, si tú decides, si tú aceptas mi llamado, vamos juntos, corre la carrera que tienes por delante, mirando a mi hijo, mirando la salvación que hay en mi hijo. De eso habla este fuego consumidor. Así es que, hermanos míos, la tenemos ganada, como dicen por ahí. La tenemos ganada porque no depende de nosotros, depende de Él que está en nosotros. La tenemos ganada. El cristianismo no es una persona que ha hecho de Cristo su doctrina. No, Señor, el cristianismo es una persona que ha invitado a Jesús a estar en su vida. Con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué sigue diciendo? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué? Es Él en mí, es Él en mí. El cristianismo es algo muy serio, no es solo un asunto intelectual, doctrinal, no, es una experiencia espiritual. Así que, hermanos míos, corramos con Cristo como carrera y no dejemos de ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en esta ocasión espero haber cumplido mi cometido, responder a la pregunta, ¿qué es mirar a Jesús? Y espero que usted y yo podamos mirar a Jesús y triunfar en esta carrera de la fe. Señor Santo, te doy gracias que me das permiso de enseñar esta palabra. Te doy gracias por los héroes de la fe. Gracias, Señor, por el autor de este documento que nos insta a correr, Señor, con éxito y a seguir adelante y a vencer en tu nombre. Sí, Señor, fuego consumidor en nuestro interior, Señor, adelante. Adelante, purifícanos y llénanos de entusiasmo, de aliento para seguir corriendo esta vida cristiana. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.